So the message for today, El mensaje de esta mañana it is entitled The Flood. se titula La inundación. Actually, this is actually the message that my children wanted me to preach today. Este es el mensaje que mis hijos querían que predicara esta mañana. The Lord said, go ahead and do it. Mi padre me dijo, ve y predícalo. So this is what we're doing today. Esto es lo que vamos a hacer entonces ahora. Actually, it was a few months ago that they said they wanted to hear a message on the flood. Fue unos tiempo atrás que se mencionó que se quería escuchar el tema del diluvio. But I think today would be a good day to present this message. Pienso que este día es un buen día para presentarlo. And you'll see why at the end. Y lo sabrán al final. If you look at the picture here, Si tú observan la figura, o sea, la foto aquí, I think it's easy to understand what's happening or what happened. yo creo que es fácil de entender qué es lo que sucedió. It appears like these people did not get to the boat on time. Parece que las personas aquí en el agua no pudieron subir al arca a tiempo. I don't know, would it help if we turn off one section of these lights? Would that be better? ¿Podría ayudar si apagamos algunas luces de aquí? Just so we could see some of the slides here. I think all the verses are on the screen. Todos los versículos están en pantalla. Okay, that looks good there. Okay, se ve bien. It looks better, right? Se mira mejor, sí. Okay, so here you see here, there's people here. Ven que aquí hay personas, It appears like they're drowning, parece que están ahogando. and we see a boat. Y vemos un bote aquí. And we know that if you don't want to drown, you should get on the boat. Y sabemos que si tú no te quieres ahogar, pues tienes que subirte al barco. We're going to talk about this today Vamos a hablar de esto entonces, through God's grace. por medio de la gracia de Dios. I'm just going to pray really quick one more time because we need special power here this morning. Quiero orar una vez más porque necesitamos este poder especial. Father, now as we have your word open in here in Genesis, Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra aquí en Génesis, Father, allow us to understand this topic about the flood permítanos entender, Señor, que este tópico acerca del diluvio and how it applies to our life today. y cómo aplica a nuestras vidas ahora. Again, allow your angels to dwell with us this morning, Una vez, permite a tus ángeles poder morar con nosotros ahora, esta mañana, but especially allow your spirit to guide us and to lead us into all truth. pero especialmente permite que tu espíritu nos guíe durante todo esto. For all these things in your Son's precious name again. Por estas cosas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amen, Father. Amén. Amen. Okay, folks. Muy bien, hermanos. So if you could look at the screen, or if you want to open to your Bibles to Genesis chapter 7, verses 11 and 12. Mientras vemos en pantalla aquí, también pueden abrir sus Biblias y vemos en Génesis 7, 11 y 12. You could follow with me here. Me pueden seguir aquí también en pantalla. I'm going to read it first in English, and then Oscar's going to read it in Spanish. Yo lo voy a leer en inglés y Oscar lo va a leer en español. It says, in the 600th year of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were open, and the rain was upon the earth for 40 days and 40 nights. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. When we look at this verse, what stands out here is in the bold. Cuando vemos este versículo, lo que predomina aquí en estas letras negras, Is that water came from the bottom and from the top. significa que el agua vino de abajo o de arriba. So basically there was a lot of water. Había básicamente mucha agua. It makes sense. Hace sentido. Because, if we're going to flood the whole earth, you need a lot of water. Porque si se va a inundar todo el globo terráqueo, pues necesitamos suficiente agua. But does the Bible confirm that a flood actually happened? ¿Confirma la Biblia que sí en sí sucedió un diluvio? Jesus speaks about it in Matthew 24. Jesús habla de ese suceso en Mateo 24. It reads here, but as the days of Noe were, so shall the coming of the Son of Man be. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Peter also speaks about a flood. Pedro también habla acerca del diluvio. He writes in 2 Peter 2:5. Él escribe en 2 de Pedro 2:5.
And spare not the world, but save Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. So we have here 3 witnesses. Tenemos aquí 3 testigos. We have Moses that wrote Genesis. Tenemos Moisés, que escribió Génesis. We have Jesus. Tenemos a Jesús. And we have Peter. Y tenemos a Pedro. So they all confirm that there was a global flood. Ellos confirman de que sí hubo un diluvio completo del mundo. And also that there were only 8 persons saved. Y que también hubieron solamente 8 personas que fueron salvas. How many recognize this picture? ¿Cuántos reconocen esta foto aquí? Who knows what this place is? ¿Alguien sabe este Okay. lugar aquí? Ralph esta says he montaña? knows. Ralph? Ralph creo que la conoce. Excuse me? Mount Fuji. El monte Fuji. Okay, that's interesting. Yes, it does look like Mount Fuji. Parece como el monte Fuji. But this is Mount Ararat. Pero este es el monte Ararat. Who, you guys recognize the name Ararat? ¿Ustedes reconocen el nombre Ararat? Actually, look, in Genesis 8:4, this is what it says. Se dice en Génesis 8:4. And the ark rested upon the mountains of Ararat. Y dice, y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Actually, Ararat is in what is now we call the country of Turkey. Ahora, Ararat es el área, o sea, el país de Turquía. But when we look at this picture, this is taken from the country of Armenia. Pero cuando vemos esta foto fue tomada el país de Armenia. Actually, the Armenians consider this mountain to be very, very holy. Los armenios consideran esta montaña siendo como una montaña muy muy Holy, santa. holy, muy santo. Because they believe in their oracles that there was a flood and that a boat landed on this mountain. Porque ellos creen que en los oráculos de que sí aquí se asentó el arca. Actually, at one point, Mount Ararat was part of the country of Armenia. Hasta un punto, el monte Ararat era parte de Armenia. But actually, because of conflicts and wars, now it's part of Turkey. Pero por el conflicto de guerra ahora es parte de Turquía. We'll speak more about that a little later. Vamos a hablar un poquito acerca de eso más tarde. So here's Mount Ararat. Lo vemos aquí, el monte Ararat. And then you see here, here's Israel. Y aquí abajo vemos a Israel. And here's Babylonia or Babylon. Y al lado aquí también vemos a Babilonia. So we know the story of after the flood and what happened with Noah and his family, right? Vemos también cuando vemos la historia del diluvio y qué pasó con Noé, ¿verdad? We know that they landed here on Ararat. Sabemos que ellos llegaron, o terminaron aquí en Ararat. And then they walked down all the way to the valley of Shinar, which is over here. Y caminaron hasta abajo, hasta el valle de Shinar. Sinar. And here is the city of Babylon, or Babel Y here. aquí se encuentra la ciudad de Babilonia, o sea, Babel. You guys see it over here. Se lo pueden ver aquí. So this is here the map of the Middle East, we could say. Este es el mapa del Medio Oriente, si podemos decir eso. And if you need something to do one day, you could just look at a map, and it's always nice to look at maps. Es muy bueno ver los mapas si quieres hacer algo también. Okay. So a lot of people always question, did the flood actually really happen? Muchas preguntas cuestionan si en realidad el diluvio sucedió. But here, I couldn't find one in Spanish. No puedo encontrar una en español aquí. But this actually talks about flood traditions. Pero esto en sí habla de las tradiciones del diluvio. And this is all the countries that have a flood story in their history. Y todos estos países aquí tienen una historia acerca de ese diluvio. So I mean, maybe you could kind of see it. There's some words you might recognize in Spanish here, right? Quizás hay algunas aquí que tú puedas reconocer en español. You know Persia, you know Persia. Yeah, you know Syria. Syria. You know it's almost very. So you're China or China, right? China, India. India, Peru is Peru. Perú, You hear Mexico here, you know. México So, también. you know, there's different things, and then it speaks about things that are in the Bible that they have in their oracles. Hay muchas cosas que hablan también en la Biblia y ellos tienen sus oráculos. So this is, if you could see there, I mean, you could look at that if you have time. Ustedes pueden ver eso cuando tengan tiempo. Actually, this is from China here. Esto es de China.
This is actually the ancient text of the Chinese. Este es el texto antiguo de China. Actually, if we lived, let's say, 2,000 years ago in China, Digamos que vivimos 8,000, bueno, 2000, 2000, yep, 2000 2000. años en China. we lived 2,000 years ago, and if we wanted to look at an image of a boat, Y si queríamos ver una imagen de un barco, a boat would consist of these three pictograms. un bote consistía en estas tres figuras aquí. It would have a vessel, Tendría un barco, barco, would have 8, tendría que tener 8 and people. y gente. And you could find this in a book called The Discovery of Genesis by C.H. Kang and Ethel Nelson, page 55. Esto lo pueden encontrar en el descubrimiento de Génesis, en el libro del descubrimiento de Génesis por Kong y Ethel Nelson. So it's very interesting. Muy, muy interesante. So we know that the story, it is in the oracles and histories of many cultures. So vemos que la historia del diluvio se encuentra en los oráculos de cada cultura. How about science? What does science teach us about the flood? ¿Qué hay acerca de la ciencia? ¿Qué es lo que la ciencia enseña acerca del diluvio? If you look at this map closely, Si tú ves este mapa muy detenidamente, muy cercamente, you will look at this line here. Can you guys see this line stretching here? pueden ver esta línea aquí. ¿La notan aquí? I know if you're watching on video, we're looking here on the Atlantic Ocean. Si están viendo el video, algunas personas estamos señalando aquí el océano Atlántico. And there is a kind of some sort of trench going through here, right? Y hay como ciertas trincheras aquí a lo largo. And you see, and if you look at a more up close map of different oceans, Y si tú te pones a ver también mapas cercanos de otros áreas de los continentes, you would see the same type of sequence. vas a ver la misma secuencia, la misma secuencia que se ve aquí. Remember what Genesis said, that water came from the bottom, right? From of the floors of the ocean. Recuerden que Génesis nos dice que agua también surgió de abajo. So actually, all these fountains of the deep broke over here. So, prácticamente todas las fuentes del abismo que están aquí fueron abiertas. And you see this, you could see these lines here, actually, some of the trenches here, you see it just go through here. Tú puedes observar las líneas aquí que son trincheras, como trincheras que se abrieron. Who knows this? I think we all should know this picture, right? Pienso que todos conocemos esta foto, ¿verdad? Even if you haven't been there, you could recognize this picture. Aún si quizás no has estado ahí, pero pienso que puedes reconocer la foto. What place is this? ¿Qué lugar es este? Grand Canyon, exactly. El Gran Cañón. Actually, when you look at pictures of the Grand Canyon, Cuando ves en sí fotos del Gran Cañón, you would see things that are very parallel to each other. vas a ver que hay cosas que son paralelas la una a la otra. So you could see here that there are different layers of sediment. Can you see it? So, ustedes pueden observar aquí diferentes líneas de sedimentos. So you could see here, like over here is a little darker than here, and here's a little darker or lighter color, right? Y vemos que algunos son más claras o oscuras que otras. And you could do this experiment at home yourself. Tú puedes hacer este experimento en tu casa. Well, not por ti really. mismo. Not really. I don't recommend it inside your house, No lo recomiendo que lo hagas dentro de tu casa, but in your yard. pero en tu yarda. You could actually get a bucket of water, Puedes agarrar una cubeta de agua and you could pour it on, let's say, on dry, you could say, dirt, y puedes vaciarla en lo que se dice como tierra seca. and then you would get different layers, and will look similar to this. Y vas a ver que se forma como diferentes capas. Okay, what about this place? ¿Qué hay acerca de este lugar? Who knows where this place is ¿Quién at? sabe dónde está este lugar o qué es este lugar? Yes, Ralph. That is Mount Everest, correct? Monte Everest. That is correct. This is Mount Everest. Este es el Monte Everest. This is the highest point on our planet. Este es el punto más alto en el planeta. It's actually, I never been there, but I always wanted to go there. Nunca he estado ahí, pero sí me gustaría ir algún día. Actually, the saying goes, if you really want to climb up, you have to actually take extra oxygen with you.
Y también si tú quieres subir arriba, hasta arriba, tienes que llevar oxígeno contigo. Because you know, as you get higher, the air gets thinner and thinner and thinner and thinner. Porque mientras más alto subes, pues el aire se pone más delgado y más delgado, o el oxígeno. When you search Mount Everest marine fossils, Cuando tú buscas en los fósiles marinos del Monte Everest, you would see actually pictures of fossils on top of Mount Everest. vas a ver fósiles de animales arriba del Monte Everest. And all of them are marine fossils like shells you would find on top. Y muchos son fósiles marinos arriba en el Monte Everest. Why? ¿Por qué? Because of the flood, right? Por la inundación, o sea, por el diluvio. Actually, according to many scientists, De acuerdo a muchos científicos, and these are creation scientists, estos son científicos creacionistas, that once the flood, after the flood actually, después en sí del diluvio, the continent of India actually, that's when it came together to Asia, and the Mount Everest or the Himalayan mountains became big. el continente de India vino a juntarse Con Asia. con Asia y se formó muy grande. And they formed the mountains of the Himalayas, Y también formó las montañas del Himalaya. is where Everest is at. Y ahí es donde se encuentra el Monte Everest. If you do a search here on marine fossils found on mountaintops, Ahora, si tú también buscas fósiles marinos encontrados en la punta de las montañas, you would find actually every mountain has marine fossils on top of them. te darás cuenta que cada montaña tiene fósiles marinos. Look at this one. Whale fossils end up in California mountains. This one right here. Noten aquí, fósiles de ballena encontrados en una montaña de California. And then you look at it, every mountain has these fossils. So vemos que cada montaña tiene diferentes clases de estos fósiles. There's a fish found in the Himalayas actually on the Aquí mountains. vemos un pescado también, un fósil de pescado en el Himalayas. How about this one here? Look at this picture. This one is dinosaur fossils in death pose. ¿Qué hay de esta? Miren estas fotos aquí, fósiles de dinosaurio en pose de muerte. Why do you think the dinosaurs, when you find them, they're all with their necks like that and heads like that? ¿Por qué creen que cuando se encuentran los dinosaurios así, sus cuellos están así en esa forma? What does it look like? ¿Cómo se ven? Suffering? ¿Sufriendo? Suffering from what? ¿Sufriendo de qué? When you try to swim, what do you try to do? Cuando tratas de You got nadar, to keep your head up, right? tienes que mantener la cabeza arriba. Especially if you're really getting tired, you're just trying to keep your head up and breathe. Especialmente si te estás cansando, pues tienes que tratar de mantener tu cabeza arriba para poder respirar. And all these dinosaurs are found like that. They're trying to thread water just to survive. Y así fueron encontrados estos dinosaurios, con sus cuellos en esa forma, para tratando de alcanzar cierto aire. And you can find you could dig anywhere. All the dinosaurs, majority of them are like that because of the way the flood happened. Tú puedes cavar donde sea y vemos que todos los dinosaurios se encuentran así en esa forma. Look, how about this question? Why don't we find human flood fossils? Have you thought about that? Ahora tenemos esta pregunta, dice, ¿por qué no encontramos los fósiles humanos de la inundación? ¿Te has preguntado acerca Have de you ever eso? asked that? Why don't we see these giants and Adam and Eve and, why don't we find their fossils? ¿Por qué escuchamos de estos gigantes de Adán y Eva y no encontramos los fósiles de estos gigantes o de estas personas? See what the Bible says. Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces. Genesis 6:7. Eso lo vamos a leer en Génesis 6:7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. But let's look at this verse in a different version. Pero veamos este versículo en una versión diferente. Let's look at it here through the Berean Study Bible in English and the Nueva Versión Internacional Castellana in Spanish. Lo vamos a leer en esta versión que es la Biblia de Estudio Bereana y la Nueva Versión Internacional Castellana. So it reads here, let's just look at the bold underline, I will blot
out man, whom I have created from the face of the earth. Leamos a las líneas que hacen énfasis aquí. Se dice, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. What does it mean to blot someone out or to borrar someone out? ¿Qué significa borrar? To really wipe them out. That's it. No record. No record, right? Completamente desaparecerlo. No queda ningún archivo ni nada de ellos. We've been talking about the judgment for this quarter for Sabbath school, right? En este semestre o trimestre hemos estado hablando acerca del juicio, ¿sí? What happens when we read that sins are going to be blotted out? What does that mean? ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos cuando leemos de que todas las cosas van a ser borradas o Does it mean, erradicadas? does it going to be there, any trace of it, or is it completely just clean slate? ¿Significa que va a quedar algo, un receso de ellas o va a ser completamente desaparecido? Everything is gone, right? Completamente, todo es completamente desaparecido. So it's the same with why we cannot find any human fossils. Es lo mismo cuando decimos esto, vemos la pregunta aquí, ¿por qué no encontramos entonces los fósiles humanos de la inundación? Blot out. Ellos fueron completamente erradicados. It would just blot out. God just said, you know what, we're going to blot the record of them out. Fueron erradicados. Dios dijo, voy a erradicar al hombre. But actually, there's a video. Maybe we could watch it after lunch. I want to show you. Hay un video que quizás lo podamos ver después del almuerzo. It's one about the flood and how everything happened, Es acerca del diluvio y cómo sucedió. and how this is Christian scientists, and they show a video on how the water came. It first took it killed all the humans first. Esta es ciencia cristiana y vemos como que el agua vino y se formó todo eso. And at first it killed the humans and the little animals. Primeramente mató al humano y luego posteriormente a los animales. And then the last animals to survive were the big animals, which we studied last time about the behemoths, right? The big dinosaurs were the last ones to die. Y los últimos animales que sobrevivieron fueron los animales más grandes, que ya hablamos de eso, acerca del bohemian. That's why Sería un dinosaurio. dinosaurs. That's why we see a lot of records of dinosaurs all over the world. Por esa razón vemos datos de dinosaurios por todo el mundo prácticamente. They were the last ones to survive. Ellos fueron los últimos en sobrevivir. We have a question here. Yes, Tenemos question. una pregunta. Por eso pienso que los hombres científicos no saben la edad de la Tierra, porque eso también lo borró Dios de ahí mismo. And that is why I think that the scientists do not know the age of the earth, because we can say that God eliminated that too. Yeah, because we cannot really use carbon dating to really date the earth because just say that we cannot use carbon dating to date the earth. En realidad no se puede usar datos de carbón para analizar la edad de la Tierra. Actually, because the water changes when something is in water, it changes the molecules of things. Cuando algo está en el agua, cambia completamente las moléculas. Everything, and not only that, oxygen today is different than oxygen in the time of Noah. No solamente eso, sino que el oxígeno de ahora es diferente del tiempo de Noé. Because everyone was used to be taller. Porque todos en sí eran más altos. Because there was a canopy that was around our planet before. Porque había un canopy alrededor de nuestro planeta. You see that when it says that the windows of heaven broke, that's the windows, the canopy broke. Cuando dice que las ventanas de los cielos fueron abiertos, es cuando este canopy o esta cubierta se rompió. This is why we're shorter now than before. It has to do with oxygen is one. Por esa razón somos más pequeños que antes, porque el oxígeno era uno. And then two, and our diet is number two. Y luego la número 2 sería nuestra dieta. Meat actually, doesn't really help you be tall. En realidad la carne no te ayuda. Okay, why did God flood the earth and destroy the antediluvian world? Entonces, ¿por qué Dios inundó la tierra y destruyó el mundo antediluviano? Why? Were they good people? ¿Eran buenas gentes? There were some good people, right? Habían quizás algunas buenas gentes. Noah and his family. Noé y su familia. Let's read here Genesis 6, 11 to 13. Vamos a leer entonces a Génesis 6, 11 al 13. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence, and God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh had corrupted its way upon the earth. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verse 13 reads, And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Y el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. So what was the problem with the planet? Entonces, ¿cuál es el problema en el planeta? Violencia. Violencia, la violencia. Violence. Violence was the issue. La violencia era el asunto en ese entonces. And that's why it says, look, that's why the verse ends, I will destroy them with the earth. I will destroy these people with the earth. Por eso nos dice el último párrafo aquí, dice, porque destruiré está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. That's why all the fossils of humans are beneath the earth. Por esa razón, los fósiles de los humanos muertos están bajo la tierra. Actually, I would honestly say that their bones are all broken and they're just dust now. Yo diría que quizás sus huesos fueron quebrados y quizás ya se hicieron hasta polvo. Yes. Let's go here now. I want to look at this word violence because we see it here twice. Quiero hablar acerca de esta palabra violencia. We see it 2 times. Lo vemos 2 veces. So when we go here to the concordance, right, the word violence is the word 2555, 2555. Cuando vamos a la concordancia, vemos la palabra aquí, se encuentra en el 2555. And in Hebrew is chamas. En hebreo es chamas. And it says here, we're going to look at this in English and Spanish, the word chamas. Y vamos a ver esta definición aquí, en inglés y español. It reads here, violence, 2555, chamas is cruelty, damage, fault, injustice, oppressor, unrighteous, violence against, and done. Dice, esto significa violencia, chamas, crueldad, daño, falso, injusticia, opresor, injusto, violencia, contrahecho. And then you also see is unjust gained, or ganancia injusta in Spanish. También vemos la palabra aquí, dice que ganancia injusta. So basically, what Moses wrote and what Moses was told to write Básicamente lo que Moisés habló, lo que se le dijo que hablara, is that at that time there was a lot of injustice and oppression in that world in that time. que en ese tiempo en el mundo había mucha injusticia y opresión. Interesting, right? Interesante, ¿no lo creen? Here's a picture that I could almost imagine. This is how it looked back before the flood. Aquí vemos una foto, y esto es como prácticamente se veía en esos tiempos. You would see oppression and violence and just no regard to humanity life. Tú puedes ver la opresión, la violencia y no cuidado del ser humano. This is what Sister White speaks about the antediluvian world. Y esto es lo que nuestra hermana Elena de White habla acerca de los antidiluvianos. It says here in Patriarchs and Prophets, page 91, paragraph 2 in English. Nos dice esto en la historia de los patriarcas y profetas, página 71, 1. It reads here, God has given men his commandments as a rule of life, but his law was transgressed, and every conceivable sin was the result. The wickedness of men was open and daring. Justice was trampled in the dust, and the cries of the oppressed reach unto heaven. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada, y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. It says here in now paragraph 3 of the same page. Y ahora en el párrafo 3 de la misma página, I'm going to read it in English, and then Oscar is going to read it in Spanish. lo voy a leer en inglés y ojalá lo voy a leer en español. Polygamy has been early introduced contrary to the divine arrangement at the beginning. The Lord gave to Adam one wife, showing his order in that respect. But after the fall,
men chose to follow their own sinful desires, and as the result, crime and wretchedness rapidly increased. Neither the marriage relation nor the rights of property were respected. Whoever coveted the wives or the possession of his neighbor took them by force, and men exulted in their deeds of violence. They delighted in destroying the life of animals, and the use of flesh for food rendered them still more cruel and bloodthirsty until they came to regard human life with astonishing indifference. Dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia, gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. What do you think about what we just read here in English and Spanish? ¿Qué piensan acerca de lo que acabamos de leer? Doesn't it remind you of something? ¿No les recuerda de algo? Maybe it reminds you of today, right? Pienso que les puede recordar de ahora. Doesn't it, we see that how, wives and possessions, people just take what they want. We see that today. Vemos ahora cómo las personas se quieren llevar lo que quiera por la fuerza. We also see too that, look at this one. They delighted in destroying the life of animals here. Noten esta, que eso se deleitaban en quitar la vida de los animales. We see that now. A lot of people, they just hunt for nothing. Lo vemos ahora también. Muchas personas en sí cazan por diversión. I know my wife reminds me of how in Africa a lot of people, rich Americans or rich Westerners go and they just kill animals for no reason. Mi esposa me recordó cómo americanos ricos van a África y van a matar animales. You told me about the white rhino, right, sweetheart? Tú me dijiste acerca del rinoceronte blanco, ¿verdad? People, they just hunt and they just put trophies on their walls. Y la gente simplemente los caza y ponen sus cabezas como trofeos. It's different if you want to, let's say, kill a deer to survive to eat. Let's say you don't have vegetables or fruit. That's different. Es diferente si tú matas a un venado para comer, para consumo, porque quizás haya escasez de vegetales o cosas así. But it's a different story when you're hunting for sport. Pero es diferente cuando haces la caza de animales por deporte. So we see that today. Y eso lo vemos ahora también. But why? Why would people be so violent and want to oppress others? ¿Por qué entonces las personas eran tan violentas y querían oprimir a otros? It starts with this picture here. Comienza aquí en esta foto. Let's pretend this is a man. We don't know his name. They just call him man A, right? Vamos a tener tenemos un hombre aquí, le vamos a llamar hombre A. And then this man, he wants to be a good man. He knows about God, about worshiping God. Y este hombre quiere hacer las cosas buenas, quiere adorar a Dios y todo eso. He goes to the marketplace. He wants to buy fruit. Y va al mercado y quiere comprar fruta. Then he sees people, maybe his relatives or neighbors selling idols. Y vemos aquí a la gente, quizás tal vez parientes y adorando a ídolos. And they're selling them to people. Y luego están vendiéndole a la gente. And they're trying to sell it to him. Y están tratando de venderle a él. And he says no. Y dice no. Eventually he'll, maybe not him, maybe his children will start worshiping these idols. Eventualmente, quizás tal vez él no, pero quizás sus hijos van a estar adorando estos ídolos. Sister White speaks about this. La hermana White habla acerca de esto. Men put God out of their knowledge and worship the creatures of their own imagination, and as a result, they became more and more debased. The psalmist describes the effect produced upon the worshiper by the adoration of idols. He says, "They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in them." Psalms 115:8. It is a law of the human mind that by beholding we become changed. Men will rise no higher than the conceptions of truth, purity, and holiness.
if the mind is never exalted above the level of humanity, if it is not uplifted by faith to contemplate infinite wisdom and love, the man will be constantly sinking lower and lower. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115:8. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes al objeto que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. It's idols. Son ídolos. So when we have idols in front of us, the end result is what? Entonces cuando tenemos ídolos enfrente de nosotros, el resultado será ¿cuál? We will be sinking lower and lower and lower. Vamos a estar constantemente hundiéndonos cada vez más. And actually we will become more debased. Y eventualmente vamos a terminar degradados. That's it, you know. That's what happens when instead of putting God first, we put other things first. Y eso es lo que sucede cuando no ponemos a Dios primero, pero ponemos las otras cosas primero. Eso es lo que sucede. And this is what happened with these people here. Y eso es lo que sucedió con estas personas aquí. These people had idols. Estas personas tenían ídolos. I could honestly say that everyone here had an idol. Puedo decir que cada persona aquí tenía un ídolo. There was one thing that was holding them back from getting on that boat. Hay una cosa que los detenía de que ellos pudieran subir a ese bote. You know what? It could happen to us too, brothers and ¿Sabe qué? sisters. Puede pasarle también a nosotros. Something could happen to us. This could be us one day too. Esto podríamos ser nosotros quizás algún día. But after the flood, oppression happened again. Pero después del diluvio, nuevamente la opresión sucedió. Joash, what do you think? What picture is this, Joash? Joash, ¿qué foto es esta? Yeah, this is around the time of Moses. Good job. Este fue durante el tiempo de Moisés. We know that the Israelites, they became slaves of the Egyptians. Sabemos que los israelitas vinieron a ser esclavos de Egipto. It says here in Exodus 3:7. Y eso lo leemos también aquí en Éxodo 3:7. I'm going to read from New Living Translation. Y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. It says, Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I've heard their cries of distress because they're harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. So actually, oppression, people didn't learn their lesson. Las personas no aprendieron una lección. And there was oppression again. Y luego volvió nuevamente la opresión. Actually, you know what? This is what Jesus says. ¿Saben qué? En realidad esto es lo que Jesús dijo. Jesus says right before he comes, we're going to be living like in the days of Noah. Él dijo, antes de que yo venga, vamos a estar viviendo en los tiempos de Noé. You know, Peter speaks about how the reason why the flood came was because of the ungodly. Y Pedro habla acerca de por qué la razón el diluvio vino, por causa de los impíos. So basically we're going to have ungodly people right before Jesus comes. So vamos a tener entonces personas impías antes de que Jesús venga. These are people that have idols. Estos son personas que tienen ídolos. Actually, currently, there's still oppression going on today. En realidad, la opresión está sucediendo ahora. You know, actually, I forgot to translate this page. I'm sorry. No puedes traducir esta página. I missed it. Lo siento, se me pasó. But we see here, but I know some of you could read what it says here, right? Pero muchos pienso que pueden leer lo que se dice aquí, ¿verdad? So basically, if you cannot read this is a person. It says the people, la gente. Y esta persona es en sí la gente. This is the government, el gobierno. Y persona representa el gobierno. And this is the banking system. Y es el sistema bancario. Basically, this is what this picture is telling us, that those that have money oppress
those that need money and that don't have money. Básicamente lo que esta foto nos está diciendo que aquellos que tienen dinero oprimen a aquellos que son pobres. Do we see that today? ¿Lo vemos eso ahora? Yes? Sí. I see it. That's how it is. You go to any country, Tú vas a cualquier país, those that have money oppress that don't have money. aquellos que tienen dinero oprimen a los que no tienen dinero. And like the saying goes, this is the saying that is said in English. Y eso es lo mismo que se dice en inglés. It says that those with the gold make the rules. Aquellos que que tienen el oro hacen las reglas. And that's true. Y eso es cierto. We go to any country, those with the money make the rules. Vas a cualquier país, aquellos que tienen el oro hacen las reglas. Actually, we're oppressed if you have that. That's oppression too, in a way. Actually, eso en sí, la deuda es una opresión también. You know, I mean, because you are actually tied to the person that gave you the loan or the money. Porque en sí tú estás atado a la persona que te da el dinero. Actually, that's why when you buy a house, it's called a mortgage. Por eso cuando tú compras una casa se llama mortgage. You know what that word comes from? Mortuary, death. ¿Tú sabes de dónde viene esa palabra, verdad? Did you know that, right? Viene Mort. De una morgue. The root Una word morgue. is mortuary, mort, because you are working hard all your life, almost to death, to pay for that house. La raíz viene de esa palabra, mortgage. No, Tú trabajas toda la vida, para pagar deudas. I'm not making it up. It is true. Just look at the root word for mortgage. No estoy inventando. Búscala por tú mismo, vas a ver que viene de morgue. That's true, because look, we're not living like in past times, No estamos viviendo en el tiempo pasado. where we could just walk, look, we see land, we ask a neighbor who owns this land, they say no one, and then that's your land. Y vemos aquí, vemos que hay tierra y le preguntamos si hay tierra ahí, ¿puedo vivir ahí o no? And then you just take it. You don't pay for anything, it's yours. Y tú simplemente la tomas. Now you have to spend hundreds of thousands of dollars to just buy a house, maybe. Ahora tienes que emplear cientos y cientos de dólares para comprar una casa. You know, so it's, yes, we become slaves to the people that have the money. Venimos a ser esclavos de las personas que tienen el dinero. Yes, it's sad. Muy triste. Look at this here. Veamos esto aquí. It says here, how much debt is the world in 2018? ¿Cuánta deuda tiene el mundo en el 2018? $247 trillion. 247 billones de dólares. Can you believe that in all of us, in the whole Trillones, world, sí, trillones. in all of us in the whole world, we all owe $247 trillion. ¿Pueden creer que todos en el mundo debemos 247 trillones de dólares? That's crazy, right? That's a lot. Es una locura, eso es demasiado. Look, think about it. There's only 7.5 billion people. Son solamente 7.5 Millones de millones gente. de personas That's it. And then look, we owe so much. y debemos tanto. But a lot of it is the government that does it on us. El gobierno nos hace eso, Because they just borrow and borrow and borrow and borrow. porque ellos hacen préstamos y préstamos y préstamos. Who pays for it? ¿Quién paga por We eso? have to, the taxpayers. Los impuestos, nuestros impuestos pagan por eso. How about this here? Look, another form of oppression is slavery, actually. Otra forma de opresión es la esclavitud. You know, actually, there is modern day slavery. ¿Sabían que hay esta esclavitud moderna ahora en estos días? You look here at this map, it tells you which countries have slavery still. Si tú ven este mapa, te dice cuáles países están en esclavitud. Actually, my wife and I don't know if you remember, sweetheart, a few years ago, No sé si se recuerda, querida, hace unos años atrás, that we watched a documentary about how their little girls were put in whoredom, remember? que vimos un documental cómo muchas niñas fueron puestas en Whoredom, as they were put into a house, a brothel house. en una casa de prostitución. Yeah, and these were little girls in India, Y estos fueron niñas en They were India. the 12, 13, 14-year-olds. Solamente tenían de 12 a 14 años de And edad. look, that's why India, look at their color. Y mira el color They de have India. a lot of slavery in India. Hay mucha esclavitud en India. And then you also see it in all these countries here. Look, Southeast Asia, you see it in Central, a lot of it in Central Africa because of Muslim nations. Y tú lo ves en los demás países alrededor también, y luego en África también,
por el hecho de que hay muchos países musulmanes. Yeah, because a lot of these Muslims, they get Christians and make them servants. Porque muchos de estos musulmanes toman cristianos para hacerlos esclavos. You see, you hear of Boko Haram and all this stuff, right? In Nigeria and all these countries. Y ustedes han escuchado tal vez de Nigeria y Boko Haram y todo eso, ¿verdad? So there's a lot of slavery going on. So, hay mucha esclavitud sucediendo en este tiempo. Even in China, there's slavery there too. Aún en China también hay esclavitud. I think we also watch a documentary how there's a lot of underpaid workers in China. También vimos un documental de que hay muchos labradores o trabajadores que están bajo sueldo. You know, these are women that get paid $1 a day to make a lot of the clothes that you buy at Walmart. Aquí hay muchas mujeres, en este documental hay muchas mujeres mujeres que son pagadas $1 Al día. al día To make ropa para Walmart. para haciendo ropa para Walmart. No, and this is true. This is all true. Y esto es cierto. You just have to look, and this is what I found on modern day slavery, a picture. Esto es lo que yo encontré en cuando busqué la esclavitud moderna. And you just see here people putting pictures of, you know, of just people working for free or being forced to work, things like that. Y vemos que hay personas que ponen o suben estas fotos, que hay personas que están laborando en sí arduamente. Or it could be different things too. Y muchas cosas también. Here, let's look at Matthew 24:38 and 39. Veamos entonces a Mateo 24, 38 y 39. And let's see what it says here about the time of the flood and the time of before Jesus comes. Y veamos lo que dice acerca del tiempo del diluvio y el tiempo de que Cristo viene. Right here, for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah or Noe entered the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So Jesus speaks about how there's going to be a lot of eating and drinking and just, what does that make you think of? So, vemos que Jesús también habla de eso, de que habrá estarán las personas bebiendo, comiendo. What does that remind you of? ¿Qué es lo que le recuerda esto? Let's look here at, how about a picture like this, parties, right, of drinking and eating. Aquí vemos una foto también de personas está danzando, bailando, tomando. Look at this search here I had. Miren esta búsqueda que yo hice. How many breweries in the U.S. 2019? ¿Cuántas cervecerías en los Estados Unidos en el 2019? And it says here, craft beer expands with more than 7,000 breweries in the U.S. Y dice aquí, la cerveza artesanal se expande con más de 7,000 cervecerías en los Estados Unidos. And they're expecting 1,000 more new breweries expected to open in 2019. Están esperando más de 1,000 nuevas cervecerías en el 2019. That's you start thinking about that. There's only 365 days. Ustedes se ponen a pensar, y no solamente hay 365 días en el año. So there's 3 breweries that are going to be open every day. Entonces podemos decir que van a ser 3 cervecerías que serían abiertas en un día. It's a lot of alcohol, right? Mucho alcohol. How about this one here? ¿Qué hay de esta? Chicago is home to more breweries than any U.S. city. Chicago es el hogar de más cervecerías que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Look at here. It says here, Mira aquí. Chicago has 167 breweries, more than double the number in 2013 and the most of any U.S. city. Noten aquí, dice, Chicago tiene 167 fábricas de cerveza, más del doble que en el 2013 y la mayor cantidad que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. So basically, 6 years ago in Chicago, Básicamente 6 años atrás en Chicago there was only 80 breweries. solamente habían 80 cervecerías. Now there's 160, you could say. Ahora podemos decir que hay 167. Interesting, right? Interesante, ¿no lo creen? How about this one here? ¿Qué hay de esta? Eating and drinking, right? Comer y beber. How about unhealthy diet? ¿Qué hay de la dieta no saludable? Do we see that today? Vemos eso ahora, A lot of it, right? mucho. You drive and you just see a lot of food that's very unhealthy. Cuando tú vas por la calle manejando, ves tanto restaurantes de comida rápida. Look at this chart here, folks, please. Y miren esta gráfica aquí.
It says here, obesity trends among the U.S. 1985-2014. Y dice tendencias de la obesidad en adultos estadounidenses. So you could see here, a lot of, back in 1985, there weren't that many obese people. Atrás, en 1985, no había mucha gente obesa. See, look at here, if you're blue, you're okay. Your blue is okay. Si estás en la zona azul, tú estás bien. Now look at 1995. Luego noten aquí en el año 1995. There's more dark blue. Hay muchas áreas más oscuras. So people are getting a little bit more heavier. So, las personas están aumentando más de peso. Now here in 2005, Y aquí en el 2005 now look, now we're starting to see the orange and the red. comenzamos a ver los colores de naranja We y rojos. We see here in Mississippi and Louisiana and West Virginia. Vemos aquí en Mississippi, Louisiana y West Virginia. They were leading here in 2005. Estos estaban liderando en el 2005. Now in 2014, 5 years ago, No, en el 2014, 5 años atrás, West Virginia and Mississippi and Arkansas, West Virginia, Mississippi y Arkansas they were the most unhealthiest. eran los más insaludables. Actually, I think I saw some statistics last year, En sí vi estadístico del año pasado. and Indiana was number 3 now. Indiana vino a ser el número 3. We're the third unhealthiest state in the country. El estado del país más insalubre. Number O el 3. tercero, el número 3 insalubre. West Virginia is still number 1. West Virginia continúa siendo número 1. Interesting. Interesante. How about this here? There's a lot of festivals and parties going on. Hay muchos festivales y fiestas sucediendo. People always go, look, this is a big party. 70,000 people last year here. Este es una gran fiesta aquí, como 70,000 personas asistieron a This is called Burning Man. este evento se llama Hombre quemando. Hombre Quemando. And actually, it's like a new age party. Es como una fiesta de la nueva era. You should go on Wikipedia and just look it up, what it says about this. Interesting. Tú puedes ir a Wikipedia y vas a ver y buscar esto ahí. How about this? ¿Qué hay de esto? There's a lot of pregnancies, right, going on. Muchas personas o mujeres preñadas. Actually, a lot of these pregnancies are from unwedded families, or just, young men and women, and then the girls get pregnant. En muchas preñas suceden entre personas no casadas. Actually, o personas jóvenes. The saddest part is not getting pregnant, right? Lo triste no es que se embarace. Actually, the saddest part is there is a lot of abortion going on, and we probably heard of that. Lo más triste es que está haciendo mucho aborto. And the sad part, this is the saddest part, Y esta es la parte más triste. that it also happens in Adventist hospitals. Que también sucede en los hospitales adventistas. If you go on a lot of Adventist sites, on blog sites, Si tú vas a muchos blogs o sitios adventistas, you would see that a lot of people are waking up, and a lot of Adventists are complaining, why are our hospitals performing abortions? tú vas a ver que hay muchas personas que están despertando y están preguntando por qué en nuestros hospitales adventistas está habiendo tanto aborto. That's interesting. Muy interesante. Actually, David Gates speaks about this. He just spoke about it a few weeks ago. He was just spoken about he knows someone. En sí, David Gates habló acerca de esto hace unos 2 weeks ago. días o 2 semanas atrás. Habló acerca de esto. He knows a doctor that used to work in Loma Linda Hospital. Él conoce un doctor que usaba trabajar en el hospital de Loma Linda. She does not work there no more Ahora ella ya no trabaja ahí because she was just tired of all the abortion in that hospital. porque se cansó de tanto aborto que se llevaba en ese hospital. But that's not the only thing that our hospitals are doing wrong. Y no solamente eso lo que nuestros hospitales están haciendo incorrecto. They're also serving meat. También están sirviendo carne. Actually, they're serving pork in a lot of our hospitals. En realidad, en muchos hospitales están sirviendo cerdo. You just have to Google any of our hospitals, and they're all serving pork, actually. Todo lo que tienes que hacer es buscar en Google acerca de los hospitales adventistas y te vas a dar cuenta de todo lo que se está haciendo. You also see that they're inviting Catholic priests to do services in our hospitals, Tú too. te vas a dar cuenta también que están invitando en sí sacerdotes católicos a predicar o a hablar en nuestras instituciones. Actually, the Loma Linda Health Network, En realidad, el network de Loma Linda, actually,
is one, you know what, actually, no, it's not the one from Loma Linda, it's the one from Washington and Oregon. No, en sí no es Loma Linda, sino que es el de Washington y Oregón. They're actually combined Adventist Health with, I think, St. Joseph Health, the Catholic Health. You probably saw that already, right? Ellos unieron en sí el Adventista con the Catholic Health. el adventismo, la salud adventista con el catolicismo. So is that what we should be doing? Debemos estar haciendo eso. That's what's happening, and a lot of people are waking up to this. Y muchas personas están despertando a esto. And it's good that they're waking up. Y es muy bueno que se despierten. They could start thinking about everything about the church. Por eso pues, es bueno que ellos empiecen a meditar en las cosas acerca de la iglesia. And then maybe when we share with them the Father-Son message and share what we're doing, that could allow them to start thinking more in detail about our church. Y quizá cuando les compartamos la verdad acerca del Padre y el Hijo, pues ellos pueden abrirse más acerca de basado por los problemas de la iglesia. So we know that the flood did happen. Sabemos entonces que el diluvio sí sucedió. A lot of people, they don't believe, when you Google, a lot of Christians don't believe that the flood happened Muchos actually. cristianos no lo creen. Si tú vas a Google, tú te das cuenta que hay muchos que no lo creen. Some say it only happened only in the Middle East, the flood, Dice que solamente sucedió algo así en el Medio Oriente, or maybe half of the world, quizás media parte del mundo. or some say just a story, you know. O algunos dicen que es solamente una historia. But look at this next slide. Pero miren esta siguiente diapositiva. It says here, Bible bombshell, CIA investigated Noah's Ark remains during classified missions. Dice, Biblia bomba, la CIA investigó restos de Arca de Noé durante las misiones clasificadas. Did you know that the CIA has not opened these documents about Mount Ararat? It is true. ¿Ustedes sabían de que la CIA no ha revelado estas fotos acerca del monte This is Ararat? the only thing that they revealed, but they don't disclose what is actually found in Mount Ararat. En sí esto es todo lo que revelaron, pero no en sí expandieron en revelar todo lo que descubrieron en el monte Ararat. Because if that becomes declassified, Porque entonces vendría a ser declasificado. if it does become declassified, then we all will believe that there was a flood. Si viene a ser declasificado, entonces todo el mundo creería que sí existió un diluvio. And I'll tell you why, what would happen if we all believed there was a flood. Y te voy a decir por qué se cree que sí ocurrió un diluvio. But before I tell you that, Pero antes de decirte eso, but you know who controls the CIA, right? ustedes saben quién controla la CIA, ¿verdad? We read in Revelation, who controls all the nations? Lo vemos en Apocalipsis. ¿Quién controla todo el mundo? We just read it first. Who controls all the nations? ¿Quién controla todas las Who's naciones? drinking with the wine of who? Babylon. ¿Quién bebió del de Babilonia? There's a book from a man called Avril Manhattan. Hay un libro que se llama Avril Manhattan. He's the author. Avril Manhattan is the author. Ese es el autor. del And he libro. wrote about how he could prove that the CIA was created by the Jesuits. Y habla cómo la CIA fue creado por los jesuitas. And actually, he's not even Adventist. En realidad él ni siquiera es adventista. He was just a historian. Él es solamente es un I historiador. wanted to add it to this, but I don't want this to be another 2-hour message. And you guys, No quiero que esto se vuelva otra I was trying to otro make tema it de 2 horas, pero as short as possible. lo estoy tratando de hacerlo lo más corto But posible. if you want a seminar on that, I could do a seminar on Pero si that. quiere un you know. seminario, lo puedo hacer un seminario también. This is why the CIA and the Vatican doesn't want you to understand or believe that there is a Mount Ararat with the ark. Ok, esto es porque la CIA o el gobierno no quiere que tú sepas de que sí hay una arca aquí en el monte Ararat. Not only the CIA, the U.S. government and the Vatican. Y no solamente la CIA, sino también el gobierno y el Vaticano. What does it say here in Genesis 8:4? ¿Qué es lo que dice aquí en Génesis 8:4? And the ark rested in the 7th month on the 17th day of the month upon the mountains of Ararat. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. What happened on the 7th month? Tell me. ¿Qué pasó en el séptimo día? The Perdón, el 7th séptimo month. mes. What's going on the 7th month? ¿Qué es lo que va a We've been pasar? studying Lo que está pasando en el What séptimo happens mes. on the 7th month? Judgment. El juicio. Actually, the ark rested on the 7th month. That was the judgment. That's it. The judgment is over. El arca reposó en el séptimo mes.
Esto significa juicio. Remember, you read Leviticus. Didn't you read Leviticus this morning? Se recuerde que se le leyó Levíticos también esta mañana. What day was the 7-month Day of Atonement? What day was it on? ¿Qué día fue el día de expiación? It was the 10th day, the 7th and 10th day. El día 10 del séptimo mes. This is 1 week after the Day of Atonement. Este es una semana después del día de This is expiación. the Feast of Tabernacles. Esta es la fiesta de los tabernáculos. So here is now, this is God and telling Noah, here, you are rested. Here, the judgment is over. Welcome back to the land. Aquí vemos a Dios diciéndole a Noé, el juicio ha sido hecho. Bienvenido a la tierra nueva. See, we have to remember that the flood was a judgment. Tenemos que recordar que el diluvio fue un juicio. That was a judgment for the people of Noah. Fue un juicio para el tiempo, para las personas del tiempo de Noé. And this should be an example for us today. Y esto debería ser un ejemplo para todos nosotros. That we are also going to have a judgment. Que nosotros también vamos a tener un juicio. Based on the same law that Noah and those faced. Basado a la misma ley que tanto Noah como estos otros enfrentaron. But during Noah's time, they were all blotted out by water. Pero durante el tiempo de Noé, todos fueron desvanecidos por agua. Soon, when the Lord returns the third time, we could say we're going to be the sinners are going to be blotted out by fire. Muy pronto, cuando el Señor o Jesús regrese nuevamente, The third time. o la tercera vez, vemos ahí, leemos que estas personas o las personas van a ser erradicados por fuego. It's the same thing. Es la misma cosa. The same thing. No, this is why Noah was telling everyone to get in the ark. Y esta es la razón por qué Noé le estaba llamando a todos que entraran en el arca. Because the judgment was coming. Porque el juicio estaba próximo. And we are like Noah now. Y ahora también estamos en el tiempo como Noé. We're telling everyone to get into the ark too. Estamos diciendo también que todos entren al arca. Into the ark of the covenant, right? Dentro del arca del pacto. Right? That's what we tell people now. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente, ¿sí o no? To get in, to go to the most holy place. Y que vayan al lugar santísimo. Yeah, before it's too late. Antes de que sea tarde. This is going to be the end this is going to happen very soon here. Esto es lo que va a suceder muy pronto. Those that pass the judgment, Aquellos que pasan el juicio, their sins will be placed on the scapegoat. sus pecados van a ser puestos en el chivo expiatorio. And Noah and his family passed the test. Noé y su familia pasaron la prueba. Only 8 passed. Solamente 8 pasaron. When we read the Bible, we read about 144,000. Cuando leemos la Biblia, leemos acerca de los 144,000. So it's always a low number, right? Siempre ha sido un número pequeño. It's always a low number that really have an opportunity to represent God. Siempre es un número pequeño que tiene la oportunidad de representar a Dios. But we know during the ages, a multitude have passed the test. Vemos que durante las edades, multitudes han pasado la prueba. Now in these last days, only a few are going to be the ones finishing the work, I believe. No, en estos últimos días van a ser unos pocos que van a terminar la obra. And these few will allow many to be saved. Y estos pocos van a permitir que muchos otros sean salvos. But it's these few that are going to be the strong men and women that are going to take that scapegoat to the wilderness. Pero estos pocos, hombres y mujeres, son los que van a hacer que se envíe el chivo expiatorio al desierto. That's it. Our message is finished for this morning, or this Esto- afternoon. Nuestro mensaje concluye aquí esta mañana. I hope it was a blessing to you and a reminder Espero que haya sido una bendición para todos y un recordatorio that there's a judgment, que hay un juicio and the Lord is merciful. y el Señor es misericordioso. He gave the people of Noah 120 years Le dio al pueblo durante Noé 120 años. And we as Adventists, we've had actually 130 years now, since 1888. Desde 1888 We've had han sido 130 years. hemos tenido 130 años. Actually now almost 131 years. Sí, casi 131 años.
You know, we need, this is going to be finished soon. Esto va a terminar pronto. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for this message. te agradecemos por este mensaje. You reminded us that there is a judgment Nos has recordado que hay un juicio and how you want to save as many as possible. y como tú quieres salvar a los que puedas. Help us to get into the ark, Ayúdanos a entrar en el arca, actually into the ark of the covenant. en realidad en el arca del pacto. Help us to give you glory each second of our lives. Ayúdanos a darte gloria cada segundo de nuestra vida. Please give us a new character. Por favor, danos un nuevo carácter. Mold us into your image. Moldéanos a tu imagen. We could allow others to see who you really are. Permite a otros saber o reconocer o conocer quién tú eres. We thank you, Father, again for all that you do for us. Te agradecemos una vez más, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Be with those that don't understand this message. Sé con aquellos que no entienden este mensaje. Maybe they're looking and they're trying to understand. Quizás están buscando y están tratando de entender. Help them to understand this message. Ayúdales a entender este mensaje. And Father, allow our ministry, Juan 17:3, Y permite este ministerio, Juan 17:3, to be a blessing to the whole world. ser una bendición al mundo. You know, many Adventists are asking questions. Muchos adventistas están haciendo preguntas. Why is this happening? ¿Por qué está pasando esto? Why is that happening? ¿Por qué está pasando esto? So allow us here to be an influence to those that you want to know the truth. Ayúdanos a ser buena influencia a aquellos que quieren conocer la verdad. We pray all these things in your Son's precious holy name. Pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amen and amen.